todos los juegos de Resident Evil, tiene momentos icónicos en la saga, como el primer encuentro con un zombie en Resident Evil 1, los 7 minutos de Wesker para detonar a Chris Redfield, o el momento en el que pasamos de esto a esto. Pero sin dudas, el momento más recordado por todos es cuando enfrentamos al primer jefe. Estos enemigos siempre llegan cuando tenemos la menor cantidad de recursos posibles. Por favor, pretenden que elimine al anticristo con 3 balas de pistola y un cuchillo a mitad de uso. Y gracias a estas situaciones tan aterradoras y a su vez ridículas, me pregunté, ¿qué tan rápido puedo derrotar al primer jefe en cada juego de Resident Evil? Y para saberlo, debemos de comenzar por el inicio de todo, Resident Evil 1. En este juego ocurre algo muy interesante, ya que tenemos dos personajes entre los que podemos escoger para nuestro objetivo, siendo Chris Redfield y Jill Valentine. Y de entre estos dos, vamos a escoger a Jill por una razón que van a entender después. Luego de ingresar a la mansión y que Barry elimine por nosotros al primer enemigo, es donde comienza nuestra aventura. La mansión Spencer es un sitio gigante donde debemos de conseguir un objeto clave, la llave del escudo. Y para obtenerla, debemos de seguir una ruta súper específica que solo podemos hacer con Jill, la Master of Unlocking. Verán, Chris y Jill en este juego tienen características diferentes, como vida, almacenamiento y, más importante, que Jill posee la ganzúa, lo que nos permite abrir puertas sin necesidad de buscar llaves o de hacer pasos extra. Y si se preguntan qué es lo que trae Chris, pues es nada. Con esto en mente y ganzúa en mano, nos dirigimos a la parte derecha de la mansión, donde debemos de correr por los pasillos para llegar a nuestro destino, donde se encuentra la bolsa de abono. Hecho esto, nos dirigimos a la sala central, donde luego de escuchar a Barry decir cosas al azar, avanzamos a colocar el abono para eliminar una planta y conseguir una llave. Ahora que ya tenemos la llave, regresamos a la parte de la derecha de la mansión, veremos a un amigo muriendo, y como es más rápido curarlo que dejarlo morir, vamos a ir por su antídoto, y de paso por unas cosas más, siendo la saganada super clave, bombas de ácido y hacer un último puzzle donde conseguimos la llave del escudo. Ahora solo queda darle la medicina y entrar a matar al monstruo que lo infectó, que era John. Para este enemigo solo debes de vaciar todos los cartuchos de granadas ácidas para derrotarlo a los 27 minutos y 25 segundos. Y ahora toca pasar a la icónica secuela Resident Evil 2, donde las cosas se ponen un tanto más complejas a lo largo de la aventura, aunque este no es el caso de la primera decisión, utilizar a Leon o a Claire. Y como esto no influye en el escenario A, voy a escoger a Claire por el apoyo visual más que cualquier otra cosa. Una vez en Raccoon City, solo debemos de correr como locos sin detenernos por nada ni por nadie. De ese modo, pasando entre callejones, pistas de deportes y calles llenas de caos, llegaremos a la RPD, comisaría donde comienzan los problemas. La comisaría es un lugar horrible, lleno de acertijos, zombies, personas moribundas y muchas cosas por hacer para llegar hasta el primer jefe. Debido a esto, sin perder el tiempo, vamos a comenzar a resolver los acertijos mientras avanzamos por este lugar. Mientras lo hacemos, debemos de tratar de evitar a la mayor cantidad de zombies o eliminar a los que en verdad nos estorben. Luego de correr por los pasillos una y otra vez, nos daríamos cuenta que nuestro principal enemigo es el almacenamiento de Claire, obligándonos a dejar objetos, decoraciones y municiones en pos de tener objetos claves. Aunque como recompensa de esto, avanzaremos rápidamente con Claire y Sherry hasta ver la muerte del director de la comisaría y sobre todo poder enfrentar al G adulto, enemigo que, bueno, en verdad no es tan difícil. Solo es vaciar granadas ácidas y conseguimos derrotarlo a la hora y 51 minutos de comenzar la partida. Sí, fue tardado, pero no difícil. Al menos no como el siguiente jefe, porque ahora nos toca continuar con el juego del acosador más memorable de los videojuegos, Resident Evil 3 Nemesis. Aquí el camino a seguir es considerablemente más sencillo que en los otros juegos, ya que no debemos de resolver ningún tipo de puzzle, únicamente debemos de correr por las calles de Raccoon City que están infestadas de enemigos, y mientras hacemos esto debemos de llegar a un callejón donde luego de eliminar unos cuantos zombies recogemos el objeto más importante de esta partida, un mechero. Ah, y también nos llevamos esta escopeta de aquí. ¿Y qué pasa con este mechero? Pues es el que nos permite acceder a esta zona donde conseguiremos unos cuantos cartuchos de escopeta. Ya solo caminamos un poco más y llegamos finalmente a la RPD, donde tendremos el primer encuentro y también nuestro primer enfrentamiento con Nemesis. A diferencia de los otros jefes de antes, Nemesis obliga a disparar y correr entre su brazo mutado, porque de no ser así, nos hace un agarre que nos deja insta-kill. Créanme, lo aprendí a la mala. Luego de
muchos disparos de escopeta, este termina cayendo a los 10 minutos y 50 segundos de comenzar. Sí, 4 minutos de combate, pero justamente este combate es tan icónico que me hizo querer enlistar a todos los jefes en una tier list del mejor al peor. Y por supuesto que este jefe, con todas las limitaciones de la consola, hace sentirnos el verdadero terror, por lo que va hasta arriba de aquí. Y ustedes todos aquí abajo, bien feos, güey. Aunque ahora mismo nos toca uno de los Resident Evil más desconocidos por todos, Resident Evil Code Verónica. Este jueguito, a diferencia de los 3 anteriores, es el más complejo de todos, pero no por los puzzles, no por las cinemáticas insaltables, lo es porque literalmente todo consume muchísimo tiempo. Tanto abrir puertas, enfrentar enemigos que tardan en morir, resolver los puzzles, así que para no tardarnos más de lo que ya tardamos de por sí en el juego, resolvemos rápidamente la zona inicial del juego, recogemos obligatoriamente las metralletas dobles de la cabaña y avanzamos a la mansión de la isla, donde resolvemos más puzzles, eliminamos más zombies y llegamos finalmente al primer jefe, que no les voy a mentir, es un simple gusanote al que bañamos literalmente en plomo para hacerlo caer a la hora y 15 minutos de juego. Algo completamente exagerado, puesto que el tiempo se infla por lo lento del juego. Y a ver, el jefe, la tier list, tampoco le fue mucho mejor que digamos. Pero ahora pasaremos a mi juego favorito de todos. Sí, perdón por lo genérico. Resident Evil 4. ¿En serio tengo que darle una introducción a esto? Aunque bueno, sí hay algo importante que debo de mencionar, pero para saberlo, primero hay que llegar como Leon a Españita, donde luego de eliminar unos cuantos lugareños, avanzaremos rápidamente por el camino hasta llegar al poblado, donde nuestro objetivo está claro. Para avanzar por esta zona debemos de una de dos cosas: o aguantar tiempo o eliminar enemigos. Y justamente aquí es donde entra lo importante. Debemos de eliminar a todo ganado que se nos acerque sin ninguna excepción. No importa si es con pistola, con escopeta, granada, lo que debemos hacer es matar, matar y matar hasta que toque la campana y todos se vayan al... No, dilo tú, Leon. Where's everyone going? Bingo. Ahora, mientras avanzamos, seguramente se preguntarán por qué gastamos tanta munición si con lo ajustado del tiempo no podemos recoger balas por la pérdida de tiempo. Pues bueno, ustedes tengan paciencia. Luego de sobrevivir al cañón a base de sniper y correr como loco, avanzamos a la casa de Méndez. Recogemos la llave, seguimos corriendo sin parar hasta llegar al embarque. Y estoy seguro que aquí ya descifraron qué es lo que sucede. El primer jefe de este juego es Del Lago. Y este enemigo tiene una particularidad de no usar balas para enfrentarlo, usa arpones. Debido a eso es que nosotros estuvimos gastando todo sin remordimiento alguno, dado que en el embarque pudimos pasar corriendo para utilizar la lancha y comenzar con el combate. Este combate es sencillo, solo debemos de lanzar arpones una y otra y otra y otra vez. Bueno, mientras Leon se encarga de este enemigo, ¿qué tal se aprovecha para recordarles que se pueden suscribir al canal y darle like a este video? Oh, miren a Leon, ya dejó a Del Lago a un solo arpón. Así que solo lanzamos uno más y lo derrotamos a los 26 minutos y un segundo de comenzar. Sí, bastante rápido en verdad. Aunque Del Lago no es nada del otro mundo en verdad. Y bueno, esta vez en vez de avanzar, tenemos que retroceder a Resident Evil 1 Remake. Este juego es muy similar a su versión de PlayStation 1, pero con una ligera diferencia en este, y ese es el patio de la mansión. Igualmente, tampoco es que cambie demasiado. Esta vez, en vez de buscar el abono, buscaremos una llave extra que se encuentra en la zona nueva que mencioné. Luego de esto, hacemos lo mismo. Recogemos la llave de la armadura para llegar con el envenenado. Mientras vamos por la cura, tocamos el piano, recogemos la llave del escudo y lanzagranadas y nos dirigimos a la habitación donde se encuentra John. Este enemigo es igual que en su versión original, es decir, que solo debemos de pararnos bien tiesos en un lugar y acribillarlo de granadas ácidas, eliminando a ese enemigo a los 32 minutos y 16 segundos de haber comenzado. Sinceramente, no sé qué puedo decir de ti, serpientita. Eres igual de fea que tu primera versión. Sí, curiosamente nos toca retroceder nuevamente a otro juego más, Resident Evil 0. Aquí tenemos nuevamente a dos personajes para utilizar, pero no de la manera que te imaginas, ya que al empezar la partida sí o sí lo hacemos controlando a Rebecca Chambers. Con esta chica el tema es bastante simple, solo debemos de buscar una llave que está en los vagones frontales, y para llegar a ellos vamos a eliminar absolutamente todo lo que esté en nuestro camino. Créanme que esto es necesario. Una vez con la llave vamos
estamos de regreso al final de los vagones, donde conocemos al segundo personaje que utilizaremos, Billy Cohen. Y aquí es donde se pone interesante este juego. En este juego controlamos a los dos a la vez, tanto a Rebecca como a Billy, transfiriendo nuestra conciencia de un personaje a otro. No sé cómo funciona muy bien eso, pero con esto en mente, lo que haremos será splitear a Rebecca para que busque unas llaves en la otra punta del tren y se las envía a Billy. Ahora este solo debe de recogerlas y pasar por todo el camino que limpiamos antes con Rebecca. Y aunque hay zombies, no son tantos como los que veríamos de normal. Llegamos hasta la cabina, tomamos este destornillador y por arte de magia desbloquearíamos al primer jefe de este juego, un escorpión al que vamos a derrotar de una manera increíble, a solo cuchillo. Sí, tenemos que acercarnos y acuchillar y acuchillar y acuchillar y acuchillar, así por un rato, hasta que finalmente lo derrotamos a los 8 minutos y 22 segundos de juego. Ya, en verdad, yo no quiero hablar de este escorpión feo. Y por fin podemos avanzar a Resident Evil 5. Este juego tiene una de las maneras más interesantes de derrotar a su primer jefe, debido a que aquí no hay nada realmente específico de realizar. Solo llegamos a África y comienza el exterminio de personas con una tez de piel que, si mencionara, no podría sacar este video a la luz. De este modo sobreviviríamos a la horda, correríamos por callejones, golpearíamos mujeres y veríamos a todo nuestro equipo exterminado en el suelo por el jefe al que debemos de derrotar, el Uroboros 1. Este enemigo nos trae una mecánica interesante, ya que lo que debemos de hacer es mucho más sencillo que apuntar y disparar. Solo tenemos que hacer que nos siga esta jaulita para nada sospechosa, y donde hay los sospechosos lanzallamas, y vamos a encerrar sospechosamente a este sospechoso Uroboros ahí dentro. Y con una sospechosa chamuscadita, este cae derrotado a los 23 minutos y 10 segundos de juego. Un tiempo realmente bajo, y bueno, el Uroboros, ¿puedo darle puntos por su diseño? ¿No? Al cabo que ni quería. Ahora espero que sus receptores de dopamina estén preparados para lo que nos toca en Resident Evil 6. Comencemos con esto. El juego comienza directamente con una secuencia de dopamina absoluta. Explosiones, persecuciones en helicópteros, Leon haciéndose el fachero pensando que con una pistola le va a ganar un helicóptero. Y bueno, ya mencioné que hay explosión. Verán, este juego introduce 4 historias que pasan de manera simultáneas, y entre las 3 parejas de personajes y Ada que podemos escoger, vamos a decidir por la pareja de Sherry y Jake Wesker. Una vez tengamos el control de los personajes, lo que haremos será correr. No es broma, correr como desquiciados. Literalmente todas las balas que te disparen te van a pasar rozando sin siquiera hacerte daño. Los enemigos pasan de ti y los personajes tienen estamina infinita, por lo que nos vamos a aprovechar de esto para llegar rápidamente a otra persecución en helicóptero, llegar hasta un camino cerrado, esperar a Sherry unas cuantas veces y por fin nos encontramos con nuestro boleto para terminar esto, Yustanak. Esta especie de Tyrant que nos va a perseguir a lo largo de toda esta secuencia es lo que nos dará la victoria. Y enfrentarlo es en verdad muy sencillo. Para derrotar a Yustanak vamos a hacer 2 cosas muy importantes, siendo la primera reventar los tambos de gasolina que hay aquí, y lo segundo conseguir la mata elefantes, una magnum que cuenta con 6 balas que vamos a descargar encima de Yustanak. Una vez hecho esto, simplemente nos toca disparar un poco más para de este modo derrotarlo a los 31 minutos y 32 segundos de haber comenzado. Por lo duro y lo interesante de su combate, yo a este le doy un puesto bastante alto, en verdad. Bien ahí, Eustaquio. Y ahora procederemos con el absoluto terror de esta saga, entrando por supuesto a Resident Evil 7, juego donde tenemos la meta clarísima: matar al viejo de los Baker. Aunque eso no se va a cumplir tal y como deseamos. Obviamente, luego de ver a nuestra esposa suplicar por ayuda, viajamos directamente a Luisiana, donde luego de infiltrarnos en la chocita de los Baker, matar a nuestra esposa por violenta y que nos dé la bienvenida a la familia, despertamos en la cena familiar de estos tipos. Sí, curiosamente, sí nos recibieron como miembros de la familia. Una vez nos lanzan la comida a la cara, nos torturan y nos cosen la mano con grapas, nos liberamos de la silla en la que estábamos y nos vamos por nuestro objetivo principal: derrotar a Jack Baker. Por lo que luego de que nos ridiculice, nos humille y un policía muera a manos de Jack, comienza el combate. Si es que a esto se le puede llamar combate, es que no mamen, literalmente se mete en su carro y se puede hacer el jodido Tokyo Drift. Igualmente, luego de unos cuantos disparos, el carro se prende en llamas y muere. Oh no, porque este se despierta para luego morir. Pero no, resulta que el desgraciado se vuelve a levantar, pero esta vez sí se hace la automorición. 40 minutos y 56 segundos.
Sí, el jefe está bueno. Raro, pero bueno. Aunque como que ahora fue mucho avance, ¿verdad? ¿Qué tal si retrocedemos a Resident Evil 2, pero remake? Realmente el inicio del juego no cambia mucho. Corremos por Raccoon City hasta llegar a la RPD. Hablamos con Marvin para que nos diga que estamos valiendo ver. Y entramos en los pasillos de la comisaría donde cambia todo. Pero todo es todo. Resulta que la cantidad de puzzles que hay que hacer para llegar al primer jefe se reducen en... déjeme contar... 400% quizás. Dado que ahora en vez de bajar al sótano, al parking, subir a la torre del reloj y más, simplemente debemos de conseguir 3 medallones que están repartidos por todo el mapa, siendo el medallón del león, el del unicornio y el de la doncella. Por lo que para ponernos manos a la obra, vamos a ir directos a por la parte izquierda de la comisaría. De ese modo conseguimos la llave de picas que ya nos permite hacer todo el resto de pasos. Ahora solo conseguimos el cortacadenas, el fusible, el medallón del león, el detonador, la batería y el medallón de la doncella y el medallón del unicornio. Y todos estos objetos nos permiten bajar a la batalla contra el primer jefe, William Birkin. Este combate es puro posicionamiento. Corres, disparas, te mueves, granadita pa' que amarre y repites. Y así, después de unos cuantos disparos, este termina cayendo de manera literal a los 18 minutos y 47 segundos. En lo personal, big combate, sin más. Ahora, claro que después del 2 viene el 3 con Resident Evil 3 Remake. Después del primer escape de Jill, tumbar a Nemesis de un lanzacohetazo y comenzar con la aventura, el juego nos asigna nuestra primera misión: restablecer las líneas del tren. Eso significa que tenemos que avanzar por toda la ciudad, abriéndonos paso por todo lo que podamos, ya que esta vez Raccoon City está infestada de zombies. Aunque lo realmente peligroso no son los zombies. Lo más peligroso es que luego de restablecer la energía de toda la ciudad, nos toparemos con un viejo amigo, Nemesis. Y aquí es donde comienza lo realmente interesante. Nemesis en este juego nos persigue al igual que en su primera entrega, y podemos tumbarlo al igual que en su primera entrega. Por lo que bien, ¿puedo tumbarlo aquí? Error. En este juego Nemesis cuenta con 4 batallas específicas. ¿Qué significa eso? Que debemos de llegar a ellas para que esta derrota cuente para este reto. Por lo que sin perder el tiempo restablecemos las líneas del tren, atravesamos el alcantarillado, derrotamos de estas cosas y salimos de aquí para que luego de escalar esta obra en construcción lleguemos a nuestro primer combate real contra Nemesis. Este tipo sacó un lanzallamas de sepa dónde, pero lo que importa es que tenemos que darle en el tanque de gasolina con todo lo que tengamos, sea 1, 2, 3, 4, 5 balas, hasta que después de muchísimos disparos le damos el escopetazo final que acaba con esta faena a los 47 minutos y 17 segundos. Curioso pensar que aumentó su tiempo original. Y bueno, no me olvido de ti, mi buen Nemesio. Tú vas para aquí. Siempre estás bien chido. Y hablando de cosas chidas, nos toca ir a Resident Evil Village. Realmente no me quiero repetir mucho, pero con este juego tenemos que hacer cosas muy similares a Resident Evil 4 y Resident Evil 5. ¿A qué me refiero? Primero, tenemos que sobrevivir a un asedio de una ciudad, conocemos a los malos de turno, por alguna razón quedamos desarmados y tenemos que liberarnos recuperando nuestras armas y nos tenemos que meter a un castillo. Y sí, yo sé que todo esto suena muy similar a los juegos que ya mencioné antes, pero ahora aquí es donde comienza la diferencia de este juego, ya que luego de conocer a Lady Dimitrescu y a sus 5 hijas, tenemos que planificar un escape de este lugar, aunque realmente no tenemos que escapar, ya que nuestro foco es buscar a la querida hija de Dimitrescu, Bella, y encontrarla realmente no es nada complicado, solo tenemos que avanzar por el sótano derrotando a unos cuantos mendigos para llegar a esta parte de aquí, donde luego de romper la ventana, esta se vuelve completamente vulnerable a nuestros ataques, terminando este combate de unas cuantas balas a los 52 minutos y 52 segundos de juego. Y bueno, creo que lo chido de este jefe es que el jefe es una morra chida nada más. Pero no hay que ponerse tristes, puesto que ahora nos toca jugar al Resident Evil 4 Remake. Este juego es exactamente idéntico a su versión de GameCube. ¿Ah? ¿Que no me creen? Debemos de, primero, eliminar al primer aldeano, correr hasta llegar al poblado, sobrevivir al asedio, derrotar al de la motosierra, pasar por la granja, entrar a la cabaña, liberar a Luis, sobrevivir al cañón, avanzar hasta llegar al embarcadero, derrotar unos cuantos enemigos aquí y subirnos a la lancha y arponear a Del Lago hasta el infinito y más allá. De ese modo y unos cuantos arpones
leones cae derrotado a los 29 minutos y 37 segundos. Mismos eventos, mismos tiempos y sobre todo, mismo jefe culé. Y después de toda esta travesía a lo largo de los años, llegamos por fin a la última entrega de esta saga, Resident Evil Requiem. Aquí conoceremos a la nueva protagonista de este juego, la cual sería Grace Ashcroft. Esta chica es la que va a pasar con nosotros por toda esta travesía, donde lo primero que tenemos que hacer es atender a la misión que su mismo jefe le impuso. Y como era obvio, esta misión básicamente la terminó condenando a ser raptada e ingresar al hospital Rhodes Hill, que es donde se desarrollaría todo este tema. Aquí conoceremos al personaje llamado La Niña, la cual podría ser perfectamente el primer jefe, pero resulta que esta chica es una especie de Mr. X que no podemos derrotar, al menos no por ahora. Así que lo que haremos será completar todo este mini puzzle que hay por aquí para conocer a Leon Scott Kennedy, que decide irse a enfrentar a esta cosa, mientras que nosotros ya podemos explorar el centro de salud. Aquí en el centro fuimos despojados de todas nuestras pertenencias, por lo que luego de ir a buscar la pistola perdida que hay en el comedor, la pistola única de Grace e inyectarnos una mejora de daño para aumentar, pues, el daño, decido ir contra el carnicero de este juego. Este tipo no es difícil, solo machetea y corre sin parar. Pero esto no es nada para Grace, que literalmente luego de vaciar unos cuantos cartuchos en la cara, cae derrotado a los 30 minutos y 3 segundos. Sí, algo decepcionante teniendo en cuenta que la niña pudo ser el primer jefe, pero bueno, es lo que hay. Y con la tabla de tiempo de esta manera y la de posiciones así, termina este video. Espero que le den un like, se suscriban y comenten cuál es su juego favorito de Resident Evil. Sin nada más que decir, yo me despido. Chao.